Buenas tardes, soy la alumna Carol Ortiz Rivera de la clase de Arquitectura de Computadoras. Yo les voy a presentar eh, el temario de la unidad 1. Comencemos. 1.1 Modelos de arquitecturas de cómputo. 1.1.1 Hablaremos acerca de las arquitecturas clásicas. Bueno, estas arquitecturas pues se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún son usadas en procesadores empotrados de gama baja y pues son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura pues fue utilizada en la computadora ENIAC, que consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de un solo bus con un banco de memoria en donde se almacenan tanto los códigos de instrucción del programa como en los datos que serán procesados por este mismo. Esta arquitectura pues es la más empleada en la actualidad ya, que pues es muy versátil. Ejemplo de esta versatilidad pues sería el funcionamiento de los compiladores, los cuales son programas que toman como entrada un archivo de texto conteniendo pues el código fuente y generan como datos de salida el código máquina que corresponde a dicho código fuente, pues ya que son programas que crean o modifican otros programas. Estos datos de salida pueden ejecutarse como un programa posteriormente, ya que se usan pues la misma memoria para los datos y para el código del programa. La principal desventaja de esta arquitectura es que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella por el cual debe pasar toda la información que se lee de o que se escriba en la memoria, obligando a todos los accesos a que estos pues sean secuenciales. Esto limita el grado de paralelismo. Este pues afecto se conoce como el cuello de botella de von Neumann. Pues en esta arquitectura apareció por primera vez el concepto de programa almacenado. Anteriormente la secuencia de las operaciones pues era dictada por el alambrado de la unidad de control y pues había que cambiarla. Cambiarla implicaba un proceso de recableado pues muy laborioso, o sea, lento, que tomaba hasta 3 semanas, y pues los códigos se almacenan en la misma unidad de memoria que los datos que van a procesarse para ser ejecutados en el orden en que se encuentren almacenados en memoria. Esto pues permite cambiar rápidamente la aplicación de la computadora y pues dio origen a las computadoras de propósito general. Más a detalle, el procesador se subdivide en una unidad de control, una unidad lógica aritmética y una serie de registros. Los registros sirven pues para almacenar internamente datos y estado del procesador de la unidad aritmética lógica, pues proporcionada la capacidad de realizar operaciones aritméticas y lógicas. Esta pues genera las señales de control para leer el código de las instrucciones, decodificarlas y hacer que la ALU las ejecute. También pues tenemos la arquitectura Harvard. Esta arquitectura pues surgió en la universidad del mismo nombre poco después de que la arquitectura von Neumann pues apareciera en la Universidad de Princeton. Al igual que en la arquitectura von de Neumann, el programa se almacena como un código numérico en la memoria, por no en el mismo espacio de memoria ni en el mismo formato que los datos. Por ejemplo, pues se pueden almacenar las instrucciones en los 12 bits en la memoria del programa, mientras los datos se almacenan en 8 bits en una memoria aparte. El hecho de tener un bus separado para el programa y otro para los datos pues permite que se lea el código de operación de una instrucción y pues al mismo tiempo se lee de la memoria de datos los operadores de la instrucción pues previa. Así pues esto evita el problema del cuello de botella de Van Neumann y se obtiene un mejor desempeño. En la actualidad la mayoría de los procesadores modernos se conectan al exterior de manera similar a la arquitectura de Van Neumann, con un banco de memoria masivo único, pero internamente incluyen varios niveles de memoria caché, con bancos separados en caché de programa y caché de datos, buscando un mejor desempeño sin perder por la versatilidad. 1.1.2 Arquitecturas segmentadas. Las arquitecturas segmentadas o con segmentación del cauce buscan mejorar el desempeño realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes, se divide entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Para comprender mejor esto, pues pongamos que un procesador simple tiene un ciclo de instrucción sencillo
que consiste solamente en una etapa de búsqueda del código de instrucción y en otra etapa de ejecución de la instrucción. En un procesador sin segmentación del cauce, las dos etapas se realizarán de manera secuencial para cada una de las instrucciones. Es un procesador con segmentación del cauce. Cada una de las etapas se asignan a una unidad funcional diferente: la búsqueda de la unidad de búsqueda y la ejecución a la unidad de ejecución. Estas unidades pueden trabajar en forma paralela en instrucciones diferentes. Estas unidades se comunican por medio de una cola de instrucciones en la que la unidad de búsqueda coloca los códigos de instrucción que leyó para que la unidad de ejecución la tome de la cola y los ejecute. Esta cola se parece a un tubo donde las instrucciones entran por un extremo y salen por el otro. De esta analogía proviene el nombre inglés pipeline o entubamiento. En un proceso con segmentación, la unidad de búsqueda comenzaría buscando el código de la primera instrucción en el primer ciclo del reloj. Durante el segundo ciclo del reloj, la unidad de búsqueda obtendría el código de la instrucción 2, mientras que la unidad de ejecución ejecuta la instrucción 1 y así sucesivamente. Pues la mejora en el rendimiento no es proporcional al número de segmentos en el cauce debido a que cada etapa no toma el mismo tiempo en realizarse, además de que se puede presentar competencia por el uso de algunos recursos como eso sería la memoria principal. Otra razón por la que las ventajas de ese esquema se pierden es cuando se encuentra un salto en el programa y todas las instrucciones que ya se buscaron y se encuentran en la cola deberán pues descartarse y comenzar a buscar las instrucciones desde cero a partir de la dirección a la que se saltó. Esto pues reduce el desempeño del procesador y aún pues se investigan maneras de predecir los saltos para evitar este problema. Ahora hablaremos acerca de las arquitecturas de multiprocesamiento. Bueno, cuando pues se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite la técnica de segmentación del cauce, pues se requiere utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación. Las CPU de multiprocesamiento pues se clasifican de la siguiente manera: CISO, CIMO, MISO, MIMO, que CISO vendría siendo por las computadoras de monoprocesador, CIMO los procesadores vectoriales de extensiones MMX, MISO pues vendría siendo que no está implementado, MIMO pues viene siendo los sistemas CMP. Bueno, los procesadores vectoriales pues son computadoras pensadas para aplicar un mismo algoritmo numérico a una serie de datos matriciales, en especial en la simulación de sistemas físicos complejos, tales como simuladores pues para predecir el clima, explosiones atómicas, reacciones químicas complejas, etc. La mayoría de los procesadores modernos pues incluye algunas instrucciones de tipo vectorial, tales como las extensiones al conjunto de instrucciones tales como MMX y SSE. Estas instrucciones pues le permiten procesar flujos multimedia más eficientes. Los procesadores digitales de señales pues son procesadores especializados en el procesamiento de señales tales como audio, video, radar, el sonar, radio y etc. Estas cuentan con instrucciones tipo vectorial que los hacen muy aptos para dicha aplicación. Suelen utilizarse en conjunto con un microcontrolador en dispositivos como serían los reproductores de audio, reproductores de DVD, Blu-ray, teléfonos celulares, sistemas de entrenamiento, sistemas de adquisición de datos e instrumentos médicos, controles industriales, etc. En los sistemas CMP, varios procesadores comparten la misma memoria principal y periféricos. Normalmente conectados por un bus común, se conocen como simétricos, ya que ningún procesador toma el papel de maestro y los demás de esclavos, sino que todos tienen derechos similares en cuanto al acceso a la memoria y periféricos y ambos. Son administrados por el sistema operativo, pueden formarse con varios núcleos en un solo circuito integrado o con varios circuitos integrados en una misma tarjeta madre. La primera opción pues ha sido popularizada al hacer más económicos los procesadores multinúcleo de los principales fabricantes y con su uso en sistemas de gama media y baja, inclusive en teléfonos celulares y tabletas. La segunda opción fue la que se usó en un principio y sigue siendo usada en estaciones de trabajo y en servidores de alto rendimiento, debido a que incrementa el poder computacional del sistema, pero también incrementa considerablemente el costo del sistema. Los clusters son un conjunto de computadoras independientes conectadas en una red de área local o por un bus de interconexión y que trabajan cooperativamente para resolver un problema. Es clave en su funcionamiento contar con un sistema operativo y programas de aplicación capaces de distribuir el trabajo entre las computadoras de la red.
pues este tipo de computadora paralela se ha vuelto muy popular porque permite usar los avances en los procesadores comerciales que tienen una muy buena relación costo-rendimiento y se puede incorporar rápidamente los avances que proporcionan las nuevas tecnologías en cuanto es económicamente viable. Sin embargo, pues se debe tener cuidado al implementar la aplicación, ya que si los datos que hay que pasar de un procesador a otro son demasiados, el tiempo empleado en pasar información de un nodo a otro puede pues sobrepasar la ganancia que se tiene al dividir el trabajo entre varios procesadores. Las unidades de procesamiento gráfico, que vienen siendo pues, sistemas diseñados originalmente para el procesamiento de gráficos con múltiples procesadores vectoriales sencillos compartiendo la misma memoria, la cual pues también puede ser accedida por el CPU. Por la gran cantidad de núcleos con los que cuenta, logra un excelente desempeño al ejecutar los algoritmos que se adaptan al ser paralelizados, pues a tal grado que muchas de las supercomputadoras más rápidas de la actualidad utilizan esos procesadores. Los fabricantes de tarjetas gráficas pues producen las versiones de sus productos especializadas en acelerar los cálculos del propósito general. 1.1 Análisis de los componentes. 1.2.1 Arquitecturas. Bueno, además de las arquitecturas clásicas mencionadas anteriormente, en la actualidad ha aparecido arquitecturas híbridas en la von Neumann y la Harvard, buscando conservar la flexibilidad pero mejorando el rendimiento. Esta escuela pretende aplicar un enfoque totalmente distinto al tradicional hasta entonces, que pasó pues a conocerse como computadores de conjunto complejo de instrucciones, para diferenciarla de la nueva tendencia. Se implementan instrucciones especiales que realizan funciones complejas de manera que un programador pueda encontrar con seguridad una instrucción especial que realiza en hardware la función que la necesita. Ahora hablaremos acerca de la unidad de procesamiento. Bueno, la unidad central de procesamiento es, pues como sabemos, es el hardware dentro de una computadora, teléfonos inteligentes y pues otros tipos de dispositivos programables. Su trabajo pues viene siendo interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y externas. Su diseño y avance pues ha ido variando notablemente desde su creación, aumentando su eficiencia y potencia y reduciendo aspectos como el consumo de energía y el costo. Una computadora puede contener más de un CPU, pues en la actualidad los microprocesadores están constituidos por un único circuito integrado que viene siendo el chip, aunque existen los procesadores multinúcleo, varias CPU en un solo circuito integrado. Un circuito integrado que contiene una CPU también puede contener los dispositivos periféricos y otros componentes de un sistema informático similar a un microcontrolador, que se le denomina sistema en un chip. Bueno, los componentes de la CPU pues viene siendo la unidad aritmética lógica. Ya sabemos que esta realiza las operaciones aritméticas lógicas. La unidad de control, que dirige el tráfico de información entre los registros de la CPU y conecta con la ALU las instrucciones extraídas de la memoria. Registros internos, pues como sabemos no son accesibles, y accesibles de uso específico, contador, programa, puntero, pila, acumulador, flag, etc., o de uso general. Bueno, ahora hablaremos acerca de 1.2, 1.3 registros. Bueno, un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto en la jerarquía de memoria, por lo tanto tiene una alta velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos, que va desde los 4 bits hasta los 64 bits dependiendo del procesador que se utilice. Los datos que almacena son los que se usan frecuentemente. Los registros GPR, registros de propósito general, en la arquitectura de ordenadores son registros de memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador. AX, AH, AL. A menudo pues conserva el resultado temporal después de una operación aritmética lógica. BX, BH, BL. Viene siendo base, se utiliza para guardar la dirección base de listas de datos de la memoria. CX, CH, CL. Viene siendo el contador. Pues contiene el conteo para ciertas instrucciones de corrimientos y las rotaciones, de iteraciones en el ciclo loop y operaciones repetidas de cadenas.
El DX de HDL viene siendo los datos. Esta contiene la parte más significativa de un producto después de una multiplicación, la parte más significativa del dividendo antes de la división. Los registros apuntadores de índices CP viene siendo el SP, que viene siendo el apuntador de pila. Este contiene el desplazamiento con respecto al segmento de pila al tope de pila del programa. El registro SP se emplea para direccionar datos en la pila cuando se ejecutan las instrucciones push y pop, y cuando se llama o se regresa de un procesamiento mediante las instrucciones call y read respectivamente. El BP viene siendo el apuntador de base, contiene el desplazamiento con respecto al segmento de pila de datos almacenados en la pila de un programa. El D viene siendo el índice de destino, contiene el desplazamiento con respecto al segmento extra pues de un elemento de una cadena o de algún arreglo. El C viene siendo el índice fuente. Este pues contiene el desplazamiento con respecto al segmento de datos de un elemento de un arreglo o cadena. El IP contiene siempre el desplazamiento con respecto al segmento de código de la localidad de memoria que contiene la instrucción que va a ejecutar el microprocesador. Ahora hablemos acerca de los registros de control. Pues se utilizan para controlar las operaciones del procesador. La mayor parte de esos registros pues no son muy visibles para el usuario, y algunos pueden ser accesibles a las instrucciones de máquina ejecutadas en modo de control. Los registros utilizados son los siguientes: el registro de direcciones de memoria, que viene siendo el cual contiene la dirección en donde se ejecuta la próxima lectura o escritura de datos. El registro de datos de memoria, que contiene los datos que van a ser escritos en la memoria o los que fueron leídos en ella. Registro de direcciones de entrada y salida, pues este especifica el dispositivo, ya sea de entrada o salida. Registro de datos de entrada y salida es un área temporal en donde se lleva a cabo el intercambio de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida, que está especificado en IOAR. Registro de instrucciones, pues este contiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar y las palabras de estado del programa. Este contiene los de condición junto con otras informaciones de estado como el signo, el acarro, el desbordamiento, entre otras. Ahora hablaremos de 1.2.4, los buses. Pues es como una línea de interconexión portadora de información constituida por varios hilos conductores, pues en sentido físico, o varios canales en sentido de la lógica, por cada una de las cuales se transporta un bit de información. El número de líneas que conforman los buses es fundamental. Si un bus está compuesto por 16 líneas, podrá enviar 16 bits al mismo tiempo. Los buses de interconexión, toda la circuitería interna, es decir, los distintos subsistemas del ordenador intercambiarán datos gracias a ellos. Son casi todos estos caminos que se ven en la tarjeta madre. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo señales, las mismas pueden distorsionarse y consecuentemente perder la información. Por dicho motivo, existe un arbitraje para decir quién hace uso de los buses. Por cada línea se puede transmitir señales que representan unos y ceros en secuencia de una señal por unidad de tiempo. Si se desea, por ejemplo, transmitir un byte, se deberá mandar 8 señales, una detrás de otra. En consecuencia, se tardaría 8 unidades de tiempo. Para poder transmitir un byte en una sola unidad de tiempo, tendríamos que usar 8 líneas al mismo tiempo. Pues existen varios tipos de buses que se realizan la tarea de interconexión entre las distintas partes del computador. Al bus que comunica el procesador, memoria y ES se le denomina bus del sistema. Algunos buses aparecen en forma de ranuras de expansión o slots en placa base y se utilizan para conectar diferentes tipos de tarjetas. Ahora pues hablaré acerca de la clasificación de los buses según la información que estos transportan. Los de dirección son las encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer una comunicación. El ancho de canal explica asimismo la cantidad de ubicaciones o direcciones diferentes que el microprocesador puede alcanzar. De control, pues estas transportan señales de estado de las operaciones ejecutadas por la CPU con las demás unidades. 1.2.2 Memoria. Una unidad de memoria es un conjunto de celdas de almacenamiento junto con los circuitos asociados que se necesitan para ingresar y sacar la información de almacenamiento. La memoria pues almacena información binaria en un grupo de bits que se denominan palabras. .2 1.2.2 ahora hablaré acerca de los conceptos básicos del manejo de la memoria y de memoria. Bueno, una unidad de memoria es un conjunto de celdas de almacenamiento junto con los circuitos asociados que se necesitan para ingresar
y sacar la información de almacenamiento. La memoria almacena información binaria en grupos de bits que se denominan palabras. Y los conceptos básicos del manejo de la memoria pues viene siendo: una memoria es un dispositivo que se puede mantener en por lo menos 2 estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados estables puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se forma con varias celdas básicas y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas, agrupadas como localidades de memoria que permiten almacenar un grupo de n bits. El grupo de bits que puede almacenar cada localidad de memoria es conocido como el ancho de palabra de la memoria. Coincide con el ancho del bus de datos. Uno de los circuitos auxiliares que integran la memoria es el decodificador de direcciones. Su función es la de activar las celdas básicas que van a ser leídas o escritas a partir de su dirección presente en el bus de direcciones. Y por lo tanto, el número de localidades de memoria disponibles en un dispositivo se relaciona con el número de líneas de dirección 2n. Punto 2.2. Memoria principal. Es la memoria de la computadora donde se almacena temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento está procesando o va a procesar en un determinado momento. Por su función, la MP debe ser inseparable del microprocesador o CPU, con quien se comunica a través del bus de datos y el bus de direcciones. El ancho del bus determina la capacidad que posee el microprocesador para el direccionamiento de direcciones en memoria. En algunas ocasiones suele llamarse memoria interna porque, a diferencia de los dispositivos, a la memoria secundaria de la MP no puede extraerse tan fácilmente. Esta clase de memoria es volátil, es decir, que cuando se corta la energía eléctrica se borra toda la información. 1.2.2.3 Memoria caché. La caché del sistema es una sección de almacenamiento interno que sirve de rápido acceso a las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Por lo tanto, la caché del sistema es un método del sistema operativo que permite agilizar la carga de las aplicaciones, tanto las nativas como las externas. Manejo de la entrada y salida. En el manejo de los dispositivos es necesario introducir los nuevos términos, por ejemplo el buffering, el uso de memoria intermedia. Se trata de mantener ocupados tanto la CPU como los dispositivos ES. La idea es sencilla: los datos se leen y se almacenan en un buffer. Una vez que los datos se han leído y la CPU va a iniciar inmediatamente la operación con ellos, el dispositivo de entrada es instruido para iniciar inmediatamente la siguiente lectura. La CPU y el dispositivo de entrada permanecen ocupados. Cuando la CPU está libre para el siguiente grupo de datos, el dispositivo de entrada habrá terminado de leerlos. La CPU podrá empezar el proceso de los últimos datos leídos, mientras el dispositivo de entrada iniciará la lectura de los datos siguientes. Este sistema puede solucionar en forma parcial el problema de mantener ocupados todo el tiempo la CPU y los datos dispositivos de ES, ya que todo depende del tamaño del buffer y de la velocidad de procesamiento tanto de la CPU como de los dispositivos ES. 1.2.3.1 Módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida son dispositivos de estado sólido que permiten adaptar diferentes niveles de tensión desde o hacia un sistema lógico. Se dividen en módulos de entrada que convierten una señal alterna o continua en una señal de nivel lógico continuo. Los módulos de salida son los que convierten una señal de mando lógico en una señal de salida externa o continua. Una salida alterna o continua. Existen básicamente 4 tipos de módulos: los de entrada AS, entrada DS, salida AS, salida DS, los cuales vienen encapsulados en amarillo, blanco, negro y rojo respectivamente. 1.2.3.2 Entrada-salida programada. Para hacer la operación de entrada del procesador y el módulo ES, el procesador ejecuta un programa que controla toda la operación ES, y pues a continuación analizamos con más detalle la transferencia de un dato. Punto número 1. Sincronización. Durante la sincronización, el procesador, como responsable de la transferencia, ejecuta un programa que mira constantemente el estado del periférico consultando el registro de estado del módulo ES. Este programa tiene un bucle que se ejecuta continuamente hasta que detecta el cambio de estado e indica al periférico que está preparado. Este método de sincronización se denomina sincronización por encuesta o espera activa. Mientras se lleva a cabo la sincronización, el procesador está dedicado al 100% a esta tarea y por lo tanto no puede atender a otros procesos o aplicaciones. Si esta espera es muy larga, puede degradar el nivel
de prestaciones de todo el sistema. Por lo tanto, es recomendable que las transferencias hechas utilizando esta técnica sean cortas y rápidas. 2. Intercambio del dato. Durante el intercambio del dato, si es una operación de lectura, el procesador lee el registro de datos del módulo S y para recoger el dato enviado por el periférico y lo guarda en memoria. Si es una operación de escritura, el procesador toma de memoria el dato que queremos enviar al periférico y lo escribe en el registro de datos del módulo S. Hay que tener presente que para programar una rutina que se lleva a cabo una operación S, pues hay que conocer las direcciones de los puertos ES asociadas con los registros del módulo S que gestiona este periférico y el significado o la utilidad de cada uno de ellos, dada la gran variedad de periféricos y su creciente complejidad. Interpreta toda esta información en una tarea bastante complicada y generalmente son los propios fabricantes quienes desarrollan estas rutinas. 1.2.3.3 Entrada-salida mediante interrupciones. Bueno, en el caso de la entrada y salida por interrupciones, es el dispositivo quien establece el momento en el que se realiza la transferencia de los datos, avisando a la CPU de que ha ocurrido un evento. Por ejemplo, si un usuario haya presionado una tecla. Acceso directo a la memoria. Permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central de procesamiento. Muchos sistemas de hardware utilizan DMA, incluyendo controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas y tarjetas de sonido. DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter a la CPU a una carga masiva de interrupciones. Una transferencia DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro. En lugar de que la CPU inicie la transferencia, esta se lleva a cabo por el controlador DMA. Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde una memoria externa hacia una interna más rápida. Tal operación no ocupa el procesador y por ende este puede llevar a cabo otras tareas. La transferencia de DMA son totalmente esenciales para aumentar el rendimiento de aplicaciones que requieran muchos recursos. 1.2.3.5 Canales y procesadores de entrada y salida. Entrada y salida, pues una computadora no puede estar formada solo por la CPU y la memoria. Para darle alguna utilidad debe comunicarse con el mundo exterior a través del subsistema de entrada-salida, que viene siendo I/O, Input o Output. Los procesadores de ES es una unidad de entrada-salida a la que se le ha dotado de un microprocesador, formando dicha unidad un microcomputador. Cuando se le solicita una comunicación con el periférico, el PES recibe los datos desde el procesador del sistema y ejecuta el programa correspondiente, almacenado en memoria principal de manera autónoma e independiente al procesador principal del sistema, suponiendo ello un aumento en el rendimiento. 1.2.4 Buses. Pues ya habíamos hablado anteriormente de esto. El bus es un sistema digital que transfiere datos en los componentes de una computadora. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Los tipos de buses son el bus de datos, bus de direcciones, bus de control, bus interno, buses externos, bus frontal. Este bus hace referencia al bus de datos que se utiliza para comunicar la unidad central de procesamiento. El bus trasero es el tipo de bus que se utiliza para establecer una comunicación entre el microprocesador y la memoria caché. El firewall es un tipo de bus que permite la conexión de dispositivos entre sí sin que se requiera de la intermediación de un computador. El bus paralelo, este tipo de bus permite la transmisión de datos por bytes al mismo tiempo. El bus serial y bus multiplexado. 1.2.4.2 Estructura de los buses. Un bus está compuesto por conductos o vías que permiten la interconexión de los diferentes componentes, principalmente con la CPU y la memoria. Los buses se dividen fundamentalmente en dos subcategorías principales: bus de datos y bus de direcciones. 1.2.4.3 La jerarquía de los buses. El computador tiene diferentes tipos de buses. Los computadores modernos tienen por lo menos 4 buses diferentes. Se le considera una jerarquía porque cada bus se conecta a nivel superior a él dentro del computador, integrando así todas partes del computador. Cada uno es usado generalmente más lento que el que se encuentra pues sobre él, siendo el bus del procesador el más rápido, tratándose de que este es el dispositivo más rápido del computador.
El bus interno es el nivel más alto de en la jerarquía, ya que es el que comunica las partes internas del procesador. Luego sigue el bus del procesador, que es usado para enviar la información desde y hacia el procesador. El bus del caché, pues este está dedicado, que se tiene en algunas arquitecturas para acceder al caché. En otras arquitecturas el caché se conecta directamente al bus de la memoria. Bus de memoria. Este bus conecta la memoria al procesador. En algunos sistemas los buses de memoria y del procesador son básicamente los mismos. Bus local de entrada y salida. Este es un bus de alta velocidad de entrada y salida y es usado para conectar periféricos cuyo desempeño es crítico, como vienen siendo las tarjetas de video, discos, radios de alta velocidad. Con la memoria y el procesador, los más conocidos son los buses BESA y PSI. Está el bus estándar de entrada y salida, pues este es usado para conectar dispositivos de entrada y salida de baja velocidad, como por ejemplo el ratón, los módems y las tarjetas de sonido. Y ya por último, 1.2.5, las interrupciones. Bueno, pues una interrupción consiste en un mecanismo que provoca la alteración del orden lógico de la ejecución de instrucciones como respuesta a un evento externo generado por el hardware de entrada y salida en forma sincrónica al programa que está siendo ejecutado y pues fuera de su control. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.